Criterios. Una entrevista de Mix de Medios. Que aborda frontalmente los problemas de El Salvador con los verdaderos protagonistas y plantea soluciones. Criterios. Hola, hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, sean bienvenidos a una nueva emisión en una nueva semana aquí en su programa Criterios en este lunes 13 de junio del año 2022 y qué bueno, qué gusto que nos acompañe para poder analizar esos temas tan importantes que han acontecido a nivel nacional e internacional. En esta ocasión nosotros vamos a estar analizando como siempre la caída del Bitcoin, vamos a estar abordando ambas perspectivas, la perspectiva de que la gente, hay un sector de la gente que propone seguirle invirtiendo al Bitcoin, seguir confiando en el Bitcoin porque menciona que en su momento va a llegar a crecer nuevamente, y hay otra parte del sector que menciona, bueno, no hay que seguirlo haciendo, hay que idear otras estrategias de carácter económico para poder sostener a la nación. Además vamos a estar hablando sobre el aumento de los fallecidos por golpiza dentro de los centros penales. Todo esto y más con nuestro analista político, Adán Mejía. Adán, ¿qué tal? Buenas noches. Encantado de tenerlo aquí nuevamente. Gracias, muy buenas noches. Un saludo a cada uno de los televidentes. Felicitarles por su fiel sintonía a este programa que cumple bien con su nombre, Criterios. Se lo digo no por halagarlo y estar acá y tener una vez más la oportunidad. Agradezco la oportunidad que me da nuevamente de compartir y dar mi opinión a los diferentes temas, pero lo digo porque mucha gente que lo ve me dice realmente es un programa objetivo, y a mí me ha hecho cambiar muchas veces de mi perspectiva de opinión en algo. Entonces los felicito a usted y a todo el personal que está detrás de usted y los de cámara, porque están haciendo una labor de generar opiniones con criterio. Dichosos de escuchar su opinión, Adán. Entonces, muchísimas gracias, y también gracias a la fiel audiencia que siempre nos sintoniza. Bueno, entonces vamos entrando en materia. El caso del Bitcoin. Analicemos las dos perspectivas. Para aquellos que, como bien lo dije al principio, para aquellos que mencionan que hay que seguir invirtiendo y que de cualquier manera, en caso de detectarse pérdidas, como en gobiernos anteriores, igual se perdió más plata, entonces hay que seguir perdiendo plata. Eso es lo que mencionan algunos. Otros, que simplemente hay que mantener la confianza, porque esta caída del Bitcoin es una preparación para una gran subida que muchos aseguran que en efecto va a tener el Bitcoin. Sí. Y para otros, simplemente hay que cambiar de estrategia. ¿Cuál es la visión? ¿Cuál es su criterio, Dan? Bueno, en primer lugar hay que verlo que la razón de ser de toda criptomoneda es generar alguna ganancia, algún dividendo. O sea, nadie va a invertir en ningún negocio, ¿verdad? Porque entonces pierde el sentido de la palabra de inversión, sino que es pérdida. Entonces creo que hay que ser muy objetivo y verlo desde la óptica financiera, con algunos elementos que los expertos en economía saben bien, y los que manejan el tema de criptomoneda saben lo fluctuante que puede ser, así como es toda moneda de corriente. El caso del dólar, que es el que nosotros tenemos, también tiene esas variaciones, y no hay, digamos, alarmas en cuanto a que comparado con el euro, si está subiendo o está bajando. Entonces creo que también debemos de entender que como se vendió políticamente, como un plan político financiero, acordémonos que se dieron, y aquí fue uno de los errores, yo fui uno de los que dije, nadie puede predecir el futuro con exactitud y decir, porque se aprobó en septiembre del año pasado y decían, en diciembre van a ver que esto no. Esa era la opinión de todos los que están a favor, tanto la bancada CIAN como ministros. Pasó diciembre y no se dio lo que ellos ofrecieron. Estamos ya a medio año, ¿verdad?, del presente, del 2022, y no se ha visto lo que ellos ofrecieron. Entonces yo creo que es ahí donde está el señalamiento de que si es bueno o es malo. Yo creo que la inversión que se hizo ya esto, y sabiendo que las criptomonedas tienen esa fluctuación y que según los expertos no hay que esperar que de aquí a un mes va a subir, según los economistas expertos que manejan criptomonedas, hablan de 2 o 3 meses, que puede ser que vaya aún más a bajar o que se establezca en esta baja que está. Entonces eso hay que verlo, y yo creo que el llamado que yo haría tanto a Hacienda y a todo ese aparato de economía
que qué bueno sería que así como estamos viendo el aparato de seguridad, viéramos al presidente en una reunión con todo el aparato que le asesoró en la criptomoneda y dar una información, ver hacia dónde van. Pero lo único que nos queda es informarnos a través de, que es ya parte de este gobierno, a través de las diferentes cuentas de redes sociales, ¿verdad?, que se han comprado más criptomonedas, en el caso del Bitcoin, y ahí creo yo que sí, yo llamaría a que mejor no sigan invirtiendo ese dinero, que lo que esté allí se le dé el tiempo debido para que también no se genere esas especulaciones, porque hay que ver, el país cada año tiene que estar pagando deudas. Entonces es ilógico, es incoherente que estén tocando puertas para préstamo y que esté invirtiendo millones en una criptomoneda que para la misma banca no le genera confianza. Entonces creo que acá el aparato económico, el ministro de Hacienda y todos los asesores tienen que ser muy objetivos y tener esa visión económica, porque ningún banco, y eso lo sabemos nacional e internacional, si yo llego, lo primero que me piden es garantías para ver si lo que voy a prestar lo puedo ocupar, pero también pueden ver y decir, esta persona está invirtiendo dinero en algo que tiene cierto porcentaje de inestabilidad, de pérdida, y porque hay que verlo, la criptomoneda va a llegar un momento en que va a comenzar a subir. Ahora, esperar que va a subir de la noche a la mañana y se va a la inversión que se ha hecho, se va a triplicar, es un error. Yo lo podría decir, es una mentira, porque he escuchado diputados de la bancada 100 y algunos ministros y gente relacionada dicen, no, ya va a ver que cuando suban vamos a callar a toda la oposición, vamos a callar a la famosa expresión de la esquina, ¿verdad? Como que es un boxeo ya en la Asamblea Legislativa. Entonces, yo creo que también esas falsas expectativas caen en el marco del engaño, de la mentira, y que los que manejan bien el tema, y vuelvo a recalcarlo, saben que cuando comience a subir no va a ser de golpe y se va a triplicar o se va a duplicar, va a ir ascendiendo poco a poco. Entonces mi opinión es que no se esté gastando más, porque cuando no hay inversión es gasto, sí, que lo que ya se invirtió se mantenga allí, y que sea, vuelvo a insistir, una de las debilidades de este gobierno ha sido la falta de transparencia, no solo información, sino que puedan decir, porque nos quedamos con la duda y veíamos, y algunos celebraban la creación del hospital para perros, lo veían como algo bueno, todos aquellos que tienen esa afinidad con las mascotas, ¿verdad? Sí, así es. Porque hay que ver lo que no es solamente para perros, pero es el término popular y por eso lo utilicé. Cuando yo fui uno de los que dije, se necesita otro hospital para niños, tipo de Hospital Bloom. Sí. Porque cuando uno va al campo y ve gente de Oriente, de la zona norte de Chalatenango, Cabañas, Morazán, La Unión, la dificultad que tiene esa gente para traer a sus niños con complicaciones hacia San Salvador es tan alta. Entonces yo decía, si evaluamos que era más preferible la inversión, porque el tema fue, esta inversión es de las ganancias del Bitcoin. Entonces cuando vemos la poca información que se ha dado y dijeron, no, es que todavía no hay ganancias, entonces, o nos están engañando, nos están viendo la cara a toda la población salvadoreña, hay un doble discurso. ¿Será que la información no está manejada correctamente? Traigamos la duda, si hay ganancias, entonces si hay ganancias, ¿qué vendieron? Porque el Bitcoin no es de que invierto aquí y voy a invertir en un producto y de la venta del producto tengo ganancia. No, el Bitcoin y criptomoneda es, mi ganancia viene de la misma inversión. Entonces, si ha venido hacia abajo, no hay ganancias. Entonces surge la interrogante, ¿de dónde surgió el dinero entonces para el hospital de mascotas? Entonces, eso hay que verlo y hay que señalarlo, y voy a aclarar, porque muchas veces en esta polarización en que estamos, se entiende que si uno empieza a señalar errores o esta falta de información, transparencia y claridad, uno se vuelve un enemigo, un opositor enemigo. Claro que si voy a hablar de errores, en cierto sentido soy oposición, pero no odio. Entonces, pero la polarización no la pudimos vencer. Yo lamento mucho que el presidente Nayib Bukele
tuvo la oportunidad cuando él ganó de romper la polarización que nos vino arrastrando en estos 30 años, claro, que era derecha, izquierda y bien marcada políticamente, partidaria, Arena frente. Pero él, en lugar de aprovechar que rompió esa polarización que nos ha tenido divididos, ¿verdad? Y que eso ha sido un elemento para que el país no prospere en políticas públicas, porque yo soy del criterio, si vemos políticas públicas que Arena estableció, muchas de ellas fueron buenas, sí, así es, ¿verdad? Por ejemplo, Fosalud, que fue en los gobiernos de Arena. El Frente las tuvo y no las cambió porque la utilidad para la población y para el más pobre era grande. Entonces, pero hubieron otras políticas públicas que no se respaldaban. Acordémonos en los gobiernos de Arena, en el gobierno del expresidente Saca, él pasó, si no estoy mal, los primeros 3 años de gobierno posponiendo el presupuesto porque no se lo aprobaban. ¿Y cuál era la ideología de no aprobarlo? No es que las políticas públicas no tenían un sustento, era el concepto partidario. Entonces Nayib Bukele gana y rompe esa polarización que nos había detenido en el progreso, pero crea otra nueva. O estás conmigo o contra mí. Y le digo esto porque al señalar estos errores en el caso del Bitcoin, no es que uno odie a este gobierno de nuevas ideas en el caso de la Asamblea Legislativa, porque yo tengo bien claro que en el Ejecutivo es gobierno de gana. Y muchos confunden este punto, porque creen que es gobierno de nuevas ideas. Si vamos al texto de electoral, el presidente Nayib Bukele es el presidente del partido Gana. Entonces, lo menciono porque no es que uno sea en contra de ellos, sino que hay que señalar los errores. Y hay que, y si ellos son sabios, en la Biblia da un consejo muy grande que no solamente es bueno para los políticos, sino para nuestra vida personal, que dice que en la abundancia de consejeros hay sabiduría. Entonces, y hay un refrán popular, ¿verdad? Que el que oye consejos y los pone en práctica llega viejo. El que no, se acorta la vida o se amarga la vida. Entonces yo creo que es un momento en estos últimos 2 años que le toca a este gobierno de Nayib Bukele con Gana en el Ejecutivo, de que sean más abiertos a la crítica y que puedan filtrarlo, porque hay crítica destructiva. sí, claro. Pero aquella crítica constructiva, aquel señalamiento que está hablando en base en el tema del Bitcoin financiero, en el tema político, tiene que ser con el carácter de políticas públicas, que sea abierto y no que se vea ese antagonismo, o estás conmigo o en contra de mí, sí, porque si al país le va bien, a todos nos va bien. Desde luego. Adán Mejía, vamos a nuestra primera pausa comercial. Ya volvemos para seguir ampliando más sobre ese tema tan importante. Ya volvemos. Samvar, una empresa que cree en la sostenibilidad ecológica y en la cultura de productos biodegradables en El Salvador, decididos a proveer las mejores soluciones en limpieza, porque cuidar el medio ambiente es tarea de todos. Nuestro compromiso, nuestra pasión, son algunas de las cosas que nos caracterizan como salvadoreños. Farmacia La Buena, la farmacia de todos. Y bueno, sigamos hablando sobre la caída del Bitcoin y las especulaciones sobre si al final se va a recuperar toda la inversión o no. Adán Mejía, en esta ocasión quisiera preguntarle si usted está de acuerdo respecto a la opinión de uno de nuestros economistas que tuvimos de invitado hace un par de semanas. Y como aquí en Criterios ustedes saben que nos encanta comparar esos análisis. Esta persona mencionaba, el economista, que esperar a que el Bitcoin
llegue a los 50,000, a los 75,000 o hasta los $100,000, es como esperar a sacarse la lotería. Adam Mejía, ¿comparte esta visión o tiene una perspectiva totalmente diferente? No, sí comparto la visión, porque como lo decía en el segmento anterior, las criptomonedas es una inversión que hay que esperar directamente ganancias de la misma criptomoneda. Sí. Entonces, para que eso se dé, y aquí también creo que otro de los defectos que hubo, porque la idea de compartir $30 en Bitcoin, o sea, de Bitcoin transferirlos a dólares eran el equivalente a $30, me pareció una muy buena oportunidad, pero lo comparo muy exactamente cuando en los años 80 surgió la famosa reforma agraria, que le hizo que los campesinos tuvieran su propia tierra. Le extrajo a los grandes terratenientes una porción, ciertas hectáreas o manzanas, y se las dio para que el campesino las pudiera tener, lo cual parecía muy bien. Igual criptomoneda, se le dio a todo aquel que quería, ¿verdad? Y vimos que un montón de gente, hasta ellos decían que llevaban, no me acuerdo si el primer informe fue 1 millón ya de personas que lo habían sacado, después se oyó de 2 millones, después ya no escuchamos más. Pero veámoslo, ¿cuál fue el problema? ¿Por qué lo comparo con la reforma agraria? Porque se le dio la tierra a la gente, pero no se le dio la capacitación, la orientación, no se le dio el financiamiento, la orientación, el apoyo para que ellos pudieran cultivar y sacarle producto a esa tierra. Claro. Igual pasó hoy con la aplicación. Mucha gente, me acuerdo la primera marcha que hubo de oposición a las políticas de este gobierno, estaba saliendo de tomarme una taza de café enfrente de la caseta de chivo que quemaron en esa ocasión, y cuando al salir habían vendedores de la calle y la señora dije, bueno, yo por lo menos ya me gasté los 30 que me dieron. Y yo dije, ya me gasté. La población no entendió. ¿Y por qué no entendió? Porque no hubo orientación. La gente no se le dijo, mire, pero cuando son políticas populistas, el fin es que la gente aplauda la decisión y no el beneficio. Si la visión de los economistas de este gobierno decía realmente que ellos saquen un provecho de que es una minoría, que es algo mínimo, casi nada en criptomonedas, pero con esperar el tiempo va a tener una ganancia, lo menciono por la idea y de justificar de que cuando esto llegue a alzar vamos a ver las ganancias, pero eso es, sí, claro, no es de la noche a la mañana. Y de hecho, esto se vendió como que a los más pobres esto les iba a beneficiar y finalmente iban a poder salir del umbral de la pobreza en la que están sumergidos. Exacto. Entonces, y eso hay que verlo. Los 29 o 30 municipios en extrema pobreza severa que tiene el país, ni acceso a un cajero Bitcoin tiene. Entonces, políticamente se vendió de esa manera, pero en la práctica no. Entonces, esto es un alto riesgo, una inversión de alto riesgo. Cualquier persona le va a decir, mire, si usted quiere invertir en la bolsa de valores, busque aquellas acciones que puedan tener mayor estabilidad, pero todas. Un buen asesor no le va a decir, mire, invierta, porque sí le garantizo que de aquí a un año usted va a tener el doble de lo que invierte. No, le va a decir, mire, esto es lento, esto es de estar pendiente, es de estar al tanto. Y entonces jugar con la ignorancia de las personas no es bueno, porque los costos en política son bien altos y estamos a vísperas de las elecciones. Entonces, y eso es un elemento que no va a necesitar una oposición que se lo esté señalando, sino que la gente lo va a recordar y va a decir, ya pasó. En este caso, si fueran las elecciones este próximo domingo, estarían diciendo, ya llevamos casi un año y yo no obtuve nada de las Chivo Wallet, no he tenido nada de inversión directa que beneficie a la población, porque eso hay que verlo. Hay inversiones del gobierno que no es que ande regalando dinero, pero los efectos generan. Por ejemplo, yo celebré y dije, está bien el que se hayan quitado 2 impuestos al combustible. Y yo dije, si cuando hay voluntad se puede. ¿Y por qué no quitaron el resto y solo dejaron el IVA? Todavía están a tiempo de hacerlo, porque el alza del combustible, aunque se ha creado un techo tope, ¿verdad? Esto no se va a detener.
el alza del combustible por el conflicto de Ucrania y también los costos que tiene el mercado, porque hay que entenderlo, el mercado del petróleo no lo dirigen los gobiernos, es una empresa privada, y eso cuando va al alza hay crisis. Entonces yo digo, ¿fueron buenas medidas haberlo quitado, lo del impuesto al combustible? Sí, porque da un efecto que a toda la población lo tiene. Voy a mencionar rápidamente un caso. Adelante. Los pescadores que utilizan diésel, la mayoría de motores son diésel, algunos de gasolina y compran. Ellos pagan fovial, ellos pagan ciertos impuestos que no utilizan las calles. Ahora, si nosotros vemos, ¿esto les ha ayudado? Sí les ayudó. Pero hay un tema bien interesante. Usted va a comprar el pescado, el producto que viene del mar al pescador, y lo quiere comprar ya cocinado en un restaurante, el triple de la ganancia, pero esa ganancia no le llega al pescador. Entonces hay políticas que suceden, y el Bitcoin trae ese defecto que la población, al pobre, no le trajo ningún beneficio. Entonces aquí cabe la pregunta, ¿quién está siendo beneficiado entonces? Eso hay que verlo. Entonces, el Estado, ok, pero entonces si ahorita no hay ganancias, sino que pérdidas, y especular a que esto va a crecer, entonces yo vuelvo a aclarar, lo mejor que puede hacer este gobierno es no seguir gastando dinero, porque mientras no hay inversión es gasto. Lo que ya se tiene, que lo deje ahí. Yo no diría perdámoslo, Sí, claro. no, que se mantenga, porque hay que ver el futuro. Probablemente no sea el Bitcoin la moneda, ahorita es la moneda número 1 en las criptomonedas, ¿verdad? Pero se va a poder manejar y probablemente transferir ciertas ganancias para otras criptomonedas. El problema es que aquí solo se vende el Bitcoin como que está aislado, ese pertenece a esa mega de criptomonedas que se puede invertir. Y yo diría, ¿por qué no sacar un porcentaje de lo que se tiene para invertir en otra criptomoneda? Que la ganancia es menos, pero que no va hacia la baja. Es todo eso, pero esta es labor de los economistas y de los asesores del gobierno, que está dejando un mal sinsabor a la población en cuanto a esto. Recalco y digo, sería muy bueno que la academia, las universidades hicieran un trabajo de campo y le presentaran propuestas al gobierno sobre la criptomoneda, porque vamos hacia ese futuro, ya estamos en ese futuro de la criptomoneda. Entonces yo creo que especular a que vamos a tener una ganancia, sí concuerdo, es jugar a la lotería, ¿verdad? Y es engañar a la población, lo cual yo creo que estamos muy cansados en cuanto a eso, y aquí yo no comparto la idea de aquellos que están a favor diciendo lo siguiente: no, si los gobiernos anteriores perdimos dinero, ¿por qué no perderlo hoy? Me encantaría que usted nos hiciera ese análisis. Perfecto, Adán Mejía. Entonces vamos a seguir ampliando de ese tema, no sin antes irnos a una nueva pausa comercial. No nos cambie, ya volvemos. Samvar, una empresa que cree en la sostenibilidad ecológica y en la cultura de productos biodegradables en El Salvador, decididos a proveer las mejores soluciones en limpieza, porque cuidar el medio ambiente es tarea de todos. Y siempre analizando los criterios de la caída del Bitcoin, nosotros también aquí nos preguntamos, y ya Adán Mejía, nuestro analista político, introducía algo sumamente importante. Aquel sector de la población, ¿qué tipo de análisis merece cuando menciona que hay que seguir confiando en el Bitcoin y que si se pierde plata, no importa, ya que en gobiernos anteriores también se perdió plata? Entonces, ¿cuál es la diferencia? Adán Mejía. Sí. Aquí estamos hablando, el fondo de esto es el combate a la corrupción. Y recordémonos que esa fue la plataforma donde Nayib Bukele se paró, y la que lo llevó a él a tener el triunfo
en las elecciones presidenciales y la que llevó que le dieran la mayoría en la Asamblea Legislativa, porque nadie puede ocultar, ni los propios dentro del partido AREN y FMLN, que fueron gobiernos corruptos. Sí. Entonces, creo que justificar que porque en el pasado se perdió dinero, él puede perder dinero, este gobierno se puede dar el lujo de perder dinero, es un grave error, porque entonces estamos avalando ese rumor que se entiende, porque para mí es un rumor, porque mucha gente dice, no se mete en política porque la política es sucia, la política es corrupta. No, la política es servicio. El problema es que la mayoría de gente que ha llegado a tomar el poder, porque no voy a decir que todo político es malo, yo no me atrevo a decir que todos los diputados de la bancada son malos, que hemos tenido una mala aplicación de la separación de poderes, pero no puedo generalizar a todos los políticos como malos, pero este tipo de comentarios lo que está diciendo es, bueno, hagan lo que quieran, de todas formas aquí nos han robado y yo me gusta la historia y soy alguien que me llamó la atención a leer un poco de nuestra historia de los gobiernos militares que tuvimos con los gobiernos del Partido de Conciliación Nacional, ¿verdad? Que fueron gobiernos militares y que la historia registra a muchos de esos presidentes como dictadores, pero nunca se les señaló de corrupción. Sí de abuso de poder, porque la corrupción no solamente es malversación de fondos. Desde luego. ¿Verdad? Podemos decir si hubo corrupción porque ponían en ministros ciertos nexos familiares o amigos de algún militar, pero propiamente corrupción financiera no existió en los gobiernos militares. ¿Por qué? ¿Será por la disciplina militar de honradez que tiene el ejército? Y el civil no, porque veámoslo, los gobiernos civiles en nuestro país tienen la mancha de corrupción financiera. Y este gobierno está cayendo una vez más en ese señalamiento y va a ser la historia con los años a venir los que van a comprobar. En primer lugar, la famosa lista Angel. Yo creo que en lugar de haber una guerra contra el gobierno de Estados Unidos, lo mejor hubiera sido, mire, se le está señalando de esto, aquí está. Lo que están señalando, estas son las pruebas para decir que no es así. Pero lo que se hace es ocultar el rostro de los señalados y decir que esa lista no sirve, pero en Honduras sí tiene validez para haber apresado al expresidente, ¿verdad? Porque veamos, estaba en esa lista Angel para Honduras. No, pero ahora el gobierno de El Salvador dice que está bueno que se combata la corrupción en base a ese análisis de Estados Unidos, pero aquí no se metan. Aquí no somos patrio trasero ni delantero de nadie. Interesante, en lugar de decir, miren, está el señalamiento que se dio en gobiernos anteriores en los centros penitenciarios, que hasta tuvimos un director preso. Por eso esa misma mancha sigue a Osiris Luna, y en lugar de evidenciar y decir, miren, aquí están las pruebas, que venga la fiscalía, que aquí está la información, pero se oculta. Entonces, y ahora venir a sumarse a que los simpatizantes ideológicos, porque cuando hay ideología fanática es que caemos en este punto de decir y comparar, si antes robaron, si antes se perdió, que se pierda hoy. Esto me suena a aquel empleado de la oficina pública, ¿verdad? Que dice, aquí hay una resma de papel, a mi hijo le han pedido que tiene que llevar 100 hojas, yo las voy a tomar de aquí, al fin y al cabo es del Estado. O sea, veamos el concepto de mucha gente que dice, es que los gobiernos corruptos, y ellos están robando en la oficina. Ahora, si le informó a su jefe, le dijo, miren, no tengo, y mi hijo necesita un lápiz, necesita tirro, pero la corrupción muchas veces se da cuando yo veo que un conductor no respeta la doble línea amarilla y sobrepasa eso. Digo, esta es la gente que avala que nuestros gobernantes hagan corrupción, porque mientras esté la ley de la vivianada, no es una ley, sino que lo digo por un refrán popular, adelante, entonces aplaudámosla. Si lo hicieron las anteriores, que lo hagan hoy. No, señores, si realmente queremos combatir la corrupción,
no la valemos. Creo que esto se puede abonar históricamente y que se puede mencionar, o alguien puede decir, no, bueno, es que son los políticos los que no han permitido investigar a aquellos que la población supone que han sido corruptos. Ojo, sí está bien, pero podemos mencionar que sí ha habido un sector de la población que ha apoyado a que esas investigaciones no se realicen. Y esto no es algo nuevo, según entiendo, Adán Mejía, y es que cuando se quiso investigar a la administración Funes, muchísimos se preguntarán, no, bueno, pero es que en gobiernos anteriores nadie dijo nada. No, no es cierto, señor. Durante la administración Funes, muchísima gente dijo, no, mire, ellos están haciendo pacto con las pandillas. ¿Y qué sucedió? No, esas son mentiras, decía una parte de la población. Esas son mentiras. Si el periódico El Faro, no, eso es mentira también. Aquí lo que pasa es que los areneros están resentidos. Usted se podría recordar. Cuando se quiso también investigar la administración Sánchez Serén, que se le estaban pidiendo cuentas, no, bueno, pero es que ¿por qué a los gobiernos de Arena no le estaban pidiendo? O sea, ese mismo sector de la población ha evitado gobierno a gobierno que se investigue a la administración en función, según entiendo, y estamos viendo lo mismo ahora. Estamos viendo lo mismo y hoy con un detonante más fuerte, que son las redes sociales, porque se ha llegado a creer que si hay un comentario de una acción política del actual gobierno, de algún diputado o de la bancada Cian como tal, y si hay opiniones a favor, entonces estamos bien, y los tiene engañado a la bancada Cian este gobierno. El concepto es que el pueblo lo está pidiendo, solamente en base al apoyo en redes sociales, que cuando usted ve fotografías, cuando usted ve si hay comentarios, se da cuenta realmente que proceden de algún call center o de alguien que tiene diferentes cuentas. Entonces es un engaño en cuanto a esto. Ahora, tú señalaste algo que yo le he dicho en algunos medios de comunicación y que espero que todos los afines al actual gobierno, porque no voy a ser ciego, que tiene un alto porcentaje de afinidad, desde luego, y que ha ido a la baja porque se hablaba del 98, hoy ya la bancada Cian acepta que son el 80, 85%, algunos de ellos, no todos, ¿verdad? Pero el error más grande que tuvo los gobiernos de Arena es que los activistas del partido y la gente allegada a los ministerios avaló la corrupción, no señalándola, defendiéndola, callándola. Lo mismo le pasó al frente, y veamos las consecuencias. ¿Dónde están estos partidos políticamente hablando, partidariamente hablando? Lo mismo le va a pasar a este gobierno. Lo mismo, y yo digo, ¿será que estamos en un ciclo histórico? ¿Será que nos va a pasar lo mismo que le sucedió a la Planadora Verde con el gobierno de Napoleón Duarte? Que en aquel entonces, yo estaba muy joven, pero había gente que decía, los primeros 2 años de gobierno de Napoleón Duarte, decían, debe de reelegirse, ¿verdad? Claro, como no habían redes sociales ni los medios y la gente respetaba más la Constitución que hoy, ¿verdad? Porque cuando yo escuché estos comentarios fue en pocos medios y más en círculos cerrados, porque la Constitución nuestra, que está vigente, habla, el artículo 75 de la Constitución, que una de las razones por las cuales un ciudadano y un gobernante puede perder sus derechos políticos, y derecho político es votar o ser candidato a elección popular, es promover de cualquier medio, respaldar y opinar a favor de la reelección presidencial. Esa es nuestra Constitución vigente, pero en aquel entonces se respetaba. Pero yo escuché hablar de eso. Tenía la mayoría, el gobierno de Napoleón Duarte, el PDC, tenía la mayoría en la Asamblea Legislativa, tenía el respaldo de la Corte Suprema de Justicia, la mayoría de jueces respaldaban las acciones, ¿verdad? Hoy estoy viendo lo mismo, digo, si no tienen cuidado, el 2024 que está cerca, podría ser que tenga la misma suerte del PDC. Ok, perfecto, Adán Mejía. Esto lo estábamos analizando, o sea, veíamos cómo esto lo veníamos conectando con respecto al Bitcoin, cómo esto fue surgiendo más. Eso en el punto de vista o en el plano económico. Ahora, en el plano político, nosotros también quisiéramos cambiar un poco y poder escuchar sus criterios respecto al aumento
de fallecidos en los centros penales por golpizas. Sí, este es un tema que me preocupa fuertemente y agradezco la oportunidad que me dan de poderme dirigir, porque ya hemos visto en el sector cristiano evangélico propiamente, Sí. que hemos tenido personas que fueron apresadas, juzgadas, por llamémosle así, porque no es que fueron a un juicio, sino que juzgadas por la misma PNC en sus redes sociales. Director de un colegio, según entiendo. Sí, un director del colegio. También está el pastor Serna, que es presbítero de la denominación Asambleas de Dios, que Sí. fue en el primer mes del régimen de excepción, que lo fueron a traer a su casa con sus hijos. Él tiene una hija que necesita cuidados especiales, ¿verdad? Y lo señalan y lo tildaron de participar en el alza de homicidios que provocó el régimen de excepción, cuando él tiene toda una trayectoria de 20 años de labor ministerial. Es presbítero. Para ser presbítero en las Asambleas de Dios, usted pasa un filtro muy grande de términos ministeriales, eclesiásticos, de ética. Entonces, y está siendo señalado y detenido. La semana pasada detuvieron a otro pastor que su ministerio, un ministerio de Peniel, tiene un taller que ayuda a la prevención de violencia a jóvenes en riesgo, enseñándoles oficio, y han llegado ahí algunos que estuvieron en pandillas y que ya no están aprendiendo un oficio para la reinserción, y lo llegaron a traer de madrugada y está preso. Y dentro de esto hay un pastor que falleció, hay un joven de una iglesia en Usulután que era músico de una iglesia cristiana, que el cuerpo le dijeron que se lo daban cerrado, el ataúd se lo daban cerrado porque había muerto de COVID, y cuando ellos van a recibir, el ataúd no está cerrado, y abren el féretro y encuentran al joven golpeado. Entonces hay homicidio dentro. Se habla que son ya 20 o un poquito más de 20 ya, lo cual no puede quedar impune. Debemos de exigir, y aquí lamento que el Procurador de los Derechos Humanos no esté tomando acción en esto. Ok, Adán Mejía, me encantaría que pudiéramos ampliar sobre ese tema, pero primero vámonos a una pausa comercial. Ya volvemos. Sambar, una empresa que cree en la sostenibilidad ecológica y en la cultura de productos biodegradables en El Salvador, decididos a proveer las mejores soluciones en limpieza, porque cuidar el medio ambiente es tarea de todos. Sigamos ampliando sobre el aumento de la cantidad de fallecidos en los centros penales. Es una violación a los derechos humanos, Adán Mejía. Sí, por ejemplo, veíamos esta semana en algunos medios y en redes sociales de una persona que fueron a apresarlo en este régimen de excepción, y que por no permitirle el medicamento que él tenía, falleció. Entonces, eso es un daño colateral muy fuerte para la población. No nos olvidemos que el Estado está para brindar seguridad. Entonces, a mí me da un sinsabor cuando se anuncia con tambores y casi se hace fiesta y carnaval. Tenemos tantos días sin cero homicidio, porque si lo vemos desde que se estableció el régimen de excepción, y ha sido como la justificación para seguir extendiendo el régimen de excepción. Pero si hay homicidio dentro, siendo inocentes, no podemos celebrar, porque lamentablemente venimos de un conflicto armado de 12 años, que nos llegamos hasta acostumbrar a escuchar que mientras no era un familiar o un conocido, no lamentábamos que se nos dijera amaneció un cuerpo. Entonces yo creo que esa pérdida de humanidad que hemos tenido en El Salvador por el efecto de la guerra, por el efecto de la violencia de las pandillas, porque hay que ser bien claro, yo estoy a favor, hay que ponerle un alto
a la violencia de cualquier índole, en primer lugar de la violencia a través de las pandillas. Eso hay que pararlo, pero hay que pararlo con las herramientas de justicia. Hay que pararlo y detenerlo, porque los casos que se saben de personas inocentes, que no hay una comprobación que hayan participado directamente en un hecho delictivo con las pandillas, solo por el hecho de estar tatuado. Ya en este país es un estigma que alguien tenga tatuaje. Yo no estoy a favor de los tatuajes, a mí no me gustaría tener un tatuaje, pero no me opongo a que alguien lo tenga. Pero esto está llevando a un estigma, porque el hecho, yo he visto en la calle que si está la policía o agentes del ejército y ven a alguien tatuado, inmediatamente lo paran. Y la manera en que lo paran no es una manera normal como un ciudadano, ya lo están tratando como un terrorista. Y si a esto le sumamos que alguien hace una llamada anónima, y en la guerra se dio, y yo no dudo que mucha de esta gente inocente, alguien por venganza, por maldad, hizo esa llamada y acusó. ¿Cuál es el filtro de esa llamada? Yo señalaba a través de redes sociales a 3 diputados de la bancada CIAN que decían, vaya, aprovechen porque va a haber retribución financiera si usted hace una denuncia. Y dije, ¿acaso no es la extorsión la que estamos combatiendo? ¿Por qué se tiene que pagar para denunciar a un pandillero? ¿No es eso lo que ha llevado y lo que queremos erradicar? ¿Por qué legalizarlo? Entonces, eso, veámoslo, hay gente que ha visto probablemente es una ganancia y aparte de la venganza va a obtener algún beneficio económico. ¿Se estará dando ese beneficio económico? Lo digo porque se anunció. Sí. ¿Se estará dando y cuánto se está dando? Entonces, esto es un problema muy grande. Lamento mucho y vuelvo a recalcar, hago el llamado a los derechos humanos a que tome acción sobre los fallecidos en los centros penales, porque no es posible que se esté dando y hay un silencio de los derechos humanos. Se creó la Procuraduría de los Derechos Humanos por esa razón, para que no se siguieran dando maltratos, para que no se siguieran dando esos golpes, esas torturas, esos asesinatos. Y aquí mucha gente, si se trata esto realmente y se quiere erradicar, mucha gente va a salir culpable. Desde los médicos forenses que trataron de disfrazar una muerte y decir que fue por neumonía o por COVID, cuando realmente su cuerpo demuestra moretones, maltratos y heridas, desde ahí tiene que pagar. Desde que un forense, un médico de medicina legal no escribió un acta real a los hechos, ya hay culpabilidad, tanto desde el director de centros penales como el director general. Perfecto, Adán Mejía. Vamos a nuestra última pausa comercial y volvemos para ampliar más de este tema. Samvar, una empresa que cree en la sostenibilidad ecológica y en la cultura de productos biodegradables en El Salvador, decididos a proveer las mejores soluciones en limpieza, porque cuidar el medio ambiente es tarea de todos. Entonces, a fin de cuentas, ¿de qué otra manera se puede combatir la delincuencia si no es con el régimen de excepción? Adán Mejía. Yo difiero en cuanto a eso porque creo que los agentes de la Policía Nacional Civil, los miembros de la Fuerza Armada, no necesitan un régimen de excepción para ejercer su autoridad. Sobre todo tenemos una ley antipandillas. Basta con esa ley antipandillas que habla de reuniones ilícitas, que habla de la vinculación directa de pertenecer a unas maras, te enumera y describe las maras, ¿verdad?, de las que tenemos. Entonces, no necesitamos un régimen de excepción para que el ejército, para que la PNC ejerza su labor. O sea, esto es muy delicado. Yo creo que el régimen de excepción está trayendo un daño, porque hay que ver lo que a través del problema de la pandemia se privaron las visitas a los reos, que hasta el día de hoy se mantiene.
los abogados no pueden desempeñar su labor totalmente porque no tienen contacto directo con el que están defendiendo. Entonces yo creo que el régimen de excepción no podemos vivir con él. Es una mala política que se tiene que parar porque le está dando mucha herramienta para decir lo único que está sirviendo es para no transparentar los fondos. Ok, entonces, digamos que a alguien de repente se le ocurriera nuevamente ampliar el régimen de excepción, pues estaría diciendo no más. No más. Y tengo una base constitucional. La Constitución dice que el régimen de excepción se puede extender siempre y cuando las circunstancias que lo motivaron persisten. Si leemos el decreto, aún el que fue reformado, porque ya tenemos una tercera extensión, lo que motivó fue el alza de homicidios. Claro. ¿Sigue el alza de homicidios? No. Okay. Entonces no hay razón constitucional. Ok, perfecto. Adán Mejía, gracias por sus enriquecedores conocimientos. Lamentablemente aquí en Criterio se nos ha terminado el tiempo, pero ha sido un verdadero placer haberlo tenido por acá. Gracias por la oportunidad. Un saludo a cada uno de los salvadoreños y decirles, El Salvador vale la pena. Trabajemos por este país. Tenemos dificultades, pero todo reto es superable si ponemos amor a la patria y sobre todo confiamos en Dios. Ok, perfecto. Entonces, amigos y amigas televidentes, gracias por habernos sintonizado una vez más. Recuerde, como siempre, el criterio más importante en todo aspecto siempre lo va a tener usted. Que descanse. Criterios. Una entrevista de Mix de Medios. Que aborda frontalmente los problemas de El Salvador con los verdaderos protagonistas y plantea soluciones. Criterios.